Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 385, es decir, el curso introductorio sobre la literatura hispanoamericana que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a hablar acerca de José Asunción Silva, un importante escritor colombiano nacido en 1865 en la ciudad de Bogotá. Silva pertenecía a una clase social acomodada, vivió en Europa, en Inglaterra, en Suiza, en Francia, antes de regresar a Colombia cuando falleció su padre y tuvo que ocuparse de los negocios familiares que se habían sumido en una situación económica muy difícil. Aceptó entonces un cargo diplomático en Caracas, en Venezuela, y comenzó a escribir y a tener un cierto éxito. Pero hacia el año 1895-1896, cuando él no tenía más que unos 30 años aproximadamente, muere su hermana Elvira, por la que sentía un enorme afecto, un enorme cariño, y se pierden además los manuscritos de algunas de sus obras en el transcurso de un naufragio, a shipwreck, y todos estos reveses, todos estos problemas, todas estas cuestiones inesperadas agravan, hacen todavía mucho más graves los problemas psicológicos que padecía Silva, que acabó suicidándose, taking his own life, killing himself, suicidándose, committing suicide, en el año 1896. José Asunción Silva es reconocido ante todo como poeta, uno de los mayores impulsores del modernismo en Hispanoamérica. Y al igual que en el caso que ya hemos visto en la clase de José Martí, el cubano, en la obra de José Asunción Silva se pueden encontrar huellas del romanticismo. Pero recuerden que Silva es uno de los exponentes más importantes del modernismo hispanoamericano, y algunas de las características definitorias, algunos de los elementos que podemos encontrar en su obra poética en particular son las siguientes. Por ejemplo, una enorme musicalidad y un gran énfasis en las cualidades rítmicas de la poesía. Esto lo vamos a ver con claridad en los dos poemas que ustedes han leído en la clase. También se encuentran en su poesía elementos populares, como las canciones de cuna o lullabies, como los nocturnos. Uno de los poemas que hemos leído se titula Nocturno 3, y otros. También incluye reflexiones filosóficas sobre la angustia existencial, y el choque entre el idealismo y la realidad. José Asunción Silva, en algunos de sus poemas, evoca, a veces de una forma idealista, la infancia, una infancia que se evoca en contraposición o en oposición con la dureza de la realidad. También en muchos casos encontramos en la poesía de Silva una visión irónica de la realidad, con cierta crítica social que en algunos casos se conjuga con la creación de un arte escapista, del arte por el arte, art for art's sake, con lo cual vemos que en el modernismo de Silva se encuentran
en algunos casos, pues algunas contradicciones que son bastante interesantes y que hay que comentar. El modernismo en sí supone, además, una ruptura con ciertas tendencias de la literatura decimonónica, de la literatura del siglo XIX, aunque en la obra de José Asunción Silva se nota la presencia de elementos románticos y también la influencia de poetas franceses a los que admiraba José Asunción Silva, como Paul Verlaine, como Charles Baudelaire o como Stéphane Mallarmé, entre otros, todos ellos poetas que influyeron en la poesía de José Asunción Silva y todos ellos escritores que sin duda el colombiano admiraba profundamente. En la clase hemos leído 2 poemas de José Asunción Silva y vamos a comentarlos de una forma un poco más profunda ahora en este vídeo. El primero de ellos se titula Los Maderos de San Juan, que es una canción que canta una abuela a su nieto. Es una canción de cuna, a lullaby. Es, por tanto, este poema, Los Maderos de San Juan, un poema de gran musicalidad, que supone una evocación retrospectiva de la infancia a partir de los sonidos de una canción de cuna, a lullaby, que una abuela, como ya digo, canta a su nieto. Lo primero que escuchamos son los versos de esa canción de cuna, llena de onomatopeyas, de juegos de palabras y de un elemento profundamente rítmico. Esa canción de cuna aparece como estribillo, porque se repite, o por lo menos partes de esa canción de cuna se repiten a lo largo del poema. La canción de cuna con la que se inicia este poema dice: aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de roque alfandoque, los de rique alfeñique, los de triqui, triqui, tran. Vemos cómo ya se crea esta poesía rítmica con sonidos que son onomatopeyas, con juegos de palabras, pero sobre todo onomatopeyas que van creando o van subrayando el elemento rítmico de este poema, que parte de una canción. Ya vemos que la musicalidad es un elemento principal en la poesía de José Asunción Silva. Y después de esta canción de cuna que se va a ir repitiendo, al menos en parte, a lo largo de todo el poema, después de esto la voz poética nos presenta a la abuela con el nieto en el regazo, on her lap, mientras le canta la canción de cuna y reflexiona la voz poética sobre los pensamientos de la abuela. Leamos, por ejemplo, una de las estrofas, la que va desde los versos 10 al 16. Y en las rodillas duras y firmes de la abuela, con movimiento rítmico se balancea el niño, y ambos agitados y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu, como un temor extraño, por lo que en lo futuro de angustia y desengaño los días ignorados del nieto guardarán. Ese movimiento rítmico del balanceo del niño sobre las piernas de la abuela refleja el ritmo de la canción de cuna que escuchábamos antes, y la abuela siente un temor extraño por la incertidumbre, por la angustia, por el desengaño que el nieto sin duda va a experimentar en el futuro. Vemos aquí, por tanto, una oposición entre la felicidad y la despreocupación
de la infancia y el desengaño que viene con la edad adulta, el desengaño que supone la edad adulta cuando el nieto vaya adquiriendo experiencia en la vida, que es lo que preocupa a la abuela. Esta felicidad, esta despreocupación de la infancia se va a eliminar, va a hacerse añicos, va a romperse en cuanto el nieto vaya adquiriendo en un futuro experiencia en la vida. Y volvemos con la canción de cuna. Los maderos de San Juan piden queso, piden pan, triqui triqui, triqui tran. Es casi como una especie de banda sonora, ¿no? Esta canción de cuna que se va repitiendo poco a poco a lo largo del poema. Y después tenemos otra estrofa en la cual se vuelve a incluir información acerca de los pensamientos de la abuela. Esas arrugas hondas recuerdan una historia de sufrimientos largos y silenciosa angustia, y sus cabellos blancos como la nieve están. De un gran dolor el sello marcó la frente mustia, y son sus ojos turbios espejos que empañaron los años, y que a tiempos las formas reflejaron de cosas y seres que nunca volverán. Las arrugas, the wrinkles, de la abuela son las huellas, the footprints, the marks, de las experiencias vitales de esta mujer. Y las experiencias vitales de esta mujer, según vemos en este poema, están marcadas por el sufrimiento, por la angustia, por la muerte de sus seres queridos, y todo ello se refleja también en sus cabellos blancos como la nieve, que por supuesto aluden a la edad avanzada de la abuela. Vuelve la canción de cuna y después tenemos otra estrofa que dice: mañana cuando duerma la anciana, yerta y muda, lejos del mundo vivo, bajo la oscura tierra, donde otros en la sombra desde hace tiempo están, del nieto a la memoria con grave son que encierra todo el poema triste de la remota infancia, cruzando por las sombras del tiempo y la distancia, de aquella voz querida las notas vibrarán. La voz poética ahora lo que hace es proyectarse hacia el futuro. Imagina un tiempo futuro en el que la abuela esté muerta y el nieto recordará su infancia a través de las notas de la canción de la abuela. De aquella voz querida las notas vibrarán. Es decir, hay una relación entre la música y el recuerdo en este poema. Esta canción de cuna que canta la abuela ayudará a que recuerde su infancia el niño en un futuro. Vuelve la canción de cuna y después tenemos una nueva estrofa que es muy semejante a la primera estrofa entre los versos 10 y 16. Y en tanto en las rodillas cansadas de la abuela con movimiento rítmico se balancea el niño, y ambos como conmovidos y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu como un temor extraño, por lo que en lo futuro de angustia y desengaño los días ignorados del nieto guardarán. La voz poética vuelve a lo que ya se mencionaba en esos versos 10 a 16, y esta estrofa es como una variación, que también es una idea musical, las variaciones musicales. Esta estrofa es una variación de esa estrofa entre los versos 10 y 16, devolviéndonos al tiempo presente en el que la abuela todavía balancea al nieto sobre sus rodillas y siente ese temor extraño por lo que aguarda al nieto en un futuro. Y se termina el poema de nuevo con el estribillo, que es la canción de cuna: a serrín, a serrán, los maderos de San Juan, etc.
Vemos en este poema, como ustedes han comentado en la clase, constantes repeticiones. La canción de cuna actúa aquí como un estribillo, refrain, como banda sonora, como ya digo antes, soundtrack, como banda sonora musical del poema, y las repeticiones que crean el ritmo del poema son constantes, tanto en este estribillo como en las reflexiones de la voz poética. Hay mucha repetición en este poema, que es algo que veremos también en el Nocturno 3, el otro poema de Silva que hemos leído en la clase. Por supuesto, como ya hemos dicho, mucha musicalidad en la poesía de Silva, la incorporación de un tono musical a sus composiciones poéticas es una característica principal de la poesía modernista de José Asunción Silva, y esto se ve claramente en este poema, Los maderos de San Juan, que desde luego incorpora una canción de cuna y tiene un ritmo muy musical a lo largo de sus varias estrofas. Lo musical también tiene mucha importancia, especial importancia, en la otra composición poética de José Asunción Silva que hemos leído en la clase, que es su Nocturno 3. Ya desde su título, Nocturno, vemos que el elemento musical es primordial en este texto, porque un nocturno es una composición musical, por ejemplo, de Chopin, que escribió o compuso varios nocturnos dentro de la música clásica, y un nocturno, como por ejemplo los de Chopin, intenta recrear esa composición musical, la atmósfera y el ambiente que se vive en una noche tranquila. Si ustedes escuchan los nocturnos de Chopin, esa es la atmósfera que se trata de recrear a través de la música, y esto es precisamente lo que trata de hacer José Asunción Silva en este poema, en este caso no a través de las notas musicales, sino a través del lenguaje, y el poema tiene precisamente lugar por la noche, aunque en dos momentos distintos. Es un poema que está dividido en dos partes, dos estrofas de métrica diversa. No tenemos ni mucho menos todos los versos con el mismo número de sílabas, pero sí es un poema muy rítmico, muy musical, ya desde su propio título. La estructura métrica combina en las dos largas estrofas de que consta este poema versos breves con otros más extensos. Lo vemos ya en los primeros tres versos, que son una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche. Tres versos que, por supuesto, mezclan los versos breves con versos más extensos. Y la musicalidad del ritmo se crea aquí a través de constantes repeticiones de palabras y de versos enteros que van dotando al poema de un ritmo calmado, como ese ambiente de la noche que trata de recrear el poeta. Lo que he leído, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Pueden ver ahí el sonido suave de la S, la aliteración que crea ese sonido suave, esa noche tranquila. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Tenemos repeticiones, una noche. Tenemos aliteración de sonidos suaves ya en el inicio de este poema. Va creando eso, la musicalidad, va creando esa atmósfera del nocturno, de la música clásica, aquí en una versión poética a través del lenguaje. La luna llena
ilumina esta noche oscura y proyecta con su luz las sombras, shadows. Las sombras son un elemento esencial en este poema también, y conviene leer el poema teniendo en cuenta la biografía del poeta, de José Asunción Silva, y en especial el fallecimiento de su hermana Elvira. Podemos leer este poema como un poema de una evocación amorosa de una amada, de una mujer amada. Podemos leerlo también teniendo en cuenta la biografía de José Asunción Silva en el contexto del fallecimiento de su querida hermana Elvira. Este poema supone una evocación, pues o bien de su hermana muerta, o bien de una amada muerta, en el contexto de una noche en la que su amada o su hermana se le aparece en la forma de una sombra. El paisaje natural refleja la tristeza retrospectiva que siente la voz poética. Por ejemplo, se nos habla de arenas tristes, de una estepa solitaria, de la muerta primavera. Todas estas alusiones al paisaje natural son alusiones desde un punto de vista de la tristeza que siente la voz poética. Y la voz poética también se dirige en un apóstrofe a un tú que se identifica con la difunta, the dead person, la amada o quizá su hermana Elvira, convertida ahora en una sombra que camina por la llanura y que se une, se junta con la sombra de la propia voz poética durante esta visión nocturna. Tenemos dos partes en el poema. La primera parte se inicia con una noche, y esa primera parte es la evocación retrospectiva de una noche en la que la amada o su hermana, dependiendo de cómo queramos leer el poema, camina por la noche junto a él. Pero en esta evocación vemos la tristeza que siente la voz poética por la muerte, por la pérdida de esta persona amada. Si leemos a partir del verso 13, bueno, el verso 11, que dice: y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra, ahí vemos el apóstrofe a la amada o a la hermana, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Vemos las repeticiones de parte de la frase y después de la frase entera. Está rememorando una noche en la cual los dos caminaron juntos, pero ya desde el punto de vista del presente, en el cual la amada o la hermana ha fallecido, y por eso recuerda esa noche, una noche, como una noche en la cual ambos caminaban en formas de sombras, y las dos sombras se juntaban y eran una sola sombra larga. Después pasamos en la segunda parte del poema, en la segunda parte de este Nocturno 3, a esta noche. Esta noche solo el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, ahí se habla ya directamente de la muerte de esta amada o de su hermana, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba. Ahora en esta noche, él
La voz poética se encuentra sola, sin la presencia de la amada o sin la presencia de la hermana, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. La noche se relaciona en este poema con la muerte, los ladridos de los perros a la luna en ese verso 32, y en especial el frío, the cold, el frío que siente la voz poética y que se compara con el frío del cadáver, the dead body, de la difunta, la hermana o la amada, en su lecho, en su cama, on her deathbed. Esto se ve a partir del verso 36, cuando dice, sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Vemos aquí cómo lo que siente la voz poética es el frío que se compara con el frío del cadáver de la persona muerta, del cadáver de la difunta en su cama, y tenemos un clímax descendente en esos versos 40 y 41. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Es decir, no hay nada después de la muerte, que está relacionada aquí con la soledad que siente la voz poética al no poder reencontrarse en persona con su amada o con su hermana, es decir, con la persona muerta. Solamente puede reencontrarse con esta persona muerta a través de una visión nocturna, pero es una visión irreal. Y entonces en la parte final del poema tiene lugar una visión de la sombra de esta persona amada o de esta hermana por parte de la voz poética, cuando dice, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada iba sola por la estepa solitaria. Ahí ven la repetición otra vez, que crea esta musicalidad y este ritmo. Y tu sombra esbelta y ágil, ahora ya se vuelve a referir en un apóstrofe a esta persona fallecida, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Vemos la repetición de estos dos versos que también además nos retrotraen a los primeros versos del nocturno, esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Momento importante porque es cuando tiene esta visión de esta persona fallecida en forma de una sombra. Oh, las sombras enlazadas, tenemos una exclamación ahí. Oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. La única manera en la cual la voz poética puede reencontrarse con esta persona amada, quizás su hermana fallecida, es por medio de esta visión nocturna. Pero esta visión nocturna no es real, es una visión nocturna irreal. No son los cuerpos de estas dos personas los que se encuentran en esta noche, sino sus sombras inmateriales. Eso lo vemos en estos versos que acabamos de leer. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera. Son sombras, no son cuerpos materiales, son sombras inmateriales. Y vemos esa repetición de se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Es una visión agridulce, bittersweet,
en el sentido de que tiene la oportunidad de ver a esta persona amada que ha fallecido, convertida en este caso en una sombra, en esta visión nocturna, pero la posible alegría de ver a esta persona se une a la tristeza de comprender que es una sombra inmaterial, no es el verdadero cuerpo material de la amada o de la hermana muerta con lo que se encuentra aquí, sino simplemente con una sombra que no es en absoluto corpórea, con lo cual al final dice: oh, las sombras que se buscan y se juntan, pero se juntan en las noches de negruras y de lágrimas, the nights of darkness and tears, porque al fin y al cabo, teniendo en cuenta que no es una aparición real, sino que es una visión irreal, al final el sentimiento que invade a la voz poética al final de este poema Nocturno 3 es un sentimiento de tristeza, pues la muerte se ha llevado a la persona amada, ya sea una amada, una mujer amada, o ya sea su hermana, y no va a devolvérsela. Es un poema verdaderamente excelente desde mi punto de vista de José Asunción Silva, en el cual podemos ver algunas de las características principales de su poesía, esa musicalidad, ese nocturno que es un poema que trata de recrear con el lenguaje lo que compositores como Chopin, por ejemplo, intentaban recrear a través de las notas musicales en sus composiciones musicales, que se llamaban también nocturnos. Espero que este vídeo les sirva para repasar algunos de los elementos más importantes de la poesía de este gran poeta hispanoamericano, de este gran poeta colombiano que fue José Asunción Silva, que vivió entre el año 1865, cuando nació en Bogotá, y el año 1896, cuando se suicidó acuciado por los problemas psicológicos que sufría y que se agravaron con el fallecimiento de su hermana y con la pérdida de algunos de sus manuscritos más importantes. En esta clase hemos leído dos poemas que dejan claros los elementos que podemos encontrar en muchas composiciones de José Asunción Silva: Los Maderos de San Juan y Nocturno 3. Espero que este vídeo les ayude a repasar estos poemas, a revisar, a releer estos poemas a medida que se va acercando el examen que pronto van a tener en la clase, y espero que este vídeo les ayude a preparar ese examen. Gracias como siempre por su atención. Se despide ya el profesor Antón García Fernández.